Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a una nueva batalla para la liga de draft de Streamer Planet, semana 6. Y vamos a estar jugando contra Grislock y los Boston Silk Scarfs. A la izquierda, como siempre, tienen ahí a mi equipo, los elegidos para esta ocasión. Abajo tenemos al equipo que espero que él traiga. Todavía no está confirmado, estamos esperando como siempre código. A ver qué tal, no quiero hacer intercambio por cierto. Pero va a ser batalla normal, me parece va a ser una buena batalla. Estuvimos viendo el análisis, su equipo tiene algunas amenazas muy considerables. Entonces yo espero que esté muy buena esta batalla y vamos a ver qué código nos deja. Muy bien, ya tenemos el código de Grislock. Nos dice que vamos a hacer escuero, ratata, Eevee. Ya lo encontramos. Eso fue rápido. La otra vez me preocupé un poco porque como que no podíamos conectar con Celo. True. Este man es true. Vamos a ver entonces qué trajo. Me gusta ver qué trae la gente. Espero o esto. O sea, yo siento que esta semana como que le atiné. Pero a la vez veo posible que traiga a... De esos que tengo abajo son los que más espero, pero veo posible que traiga Parasect. Simplemente porque mi Venusaur, y como ven me gusta mucho Venusaur. Vamos a usar los Pokémon de la fiesta y vamos a ver a quién trae. Sí, ahora sí los tenemos a todos correcto. Es Gengar, es Machamp, es Doctrio, el Dragonito, Charizard y Cloyster. Ok, creo que... No quiero que me vaya a empezar con Cloyster. Y a todos los demás creo que Vinu les hace buen daño. Entonces ya se volvió tradición. Espero que no me la lea y empiece Charizard. Pero yo quiero empezar con Venusaur. Entonces vamos a empezar con Venusaur. Porque para todos mis demás Pokémon hay alguien específicamente para ellos. Cualquier Pokémon que traiga, tengo ahí mi respuesta de los 6 de su equipo. Y el que más me preocupa definitivamente es Cloyster. Incluso a Mega Gengar creo que tengo más o menos cómo lidiarle. Y una vez más, mientras no haya empezado con Charizard, con que empezó con Doctrio. Ok, Doctrio no me desagrada. Ok, aquí tengo dos opciones. La primera y la segunda no. Lo mato de un Earthquake, pero siento que el movimiento obvio es cambiar a Charizard. Entonces lo que voy a hacer es que voy a Mega Evolucionar, obviamente. Y voy a usar un Sleep Powder. Creo que justo así empecé la pelea pasada. Vamos a ver si funciona. Hasta ahorita otra vez he tenido mucha suerte con Sleep Powder. No sé si esta cosa aprenda Taunt. Sé que Gengar aprende Taunt, pero de ahí en fuera... Podría empezar otra vez muy bien. La semana pasada empezar Venusaur Sleep Powder me ayudó muchísimo. Creo que eso me facilitó mucho la pelea. Aparte de un crit algo inesperado en Nidoqueen. Va a salir, pero ¿a quién trae? Charizard, sí. Vamos a ver si no fallo, porque siempre me preocupa. Hasta ahora he tenido mucha suerte con eso, pero siempre me preocupa el hecho de que tal vez falle. Vamos a usar Sleep Powder y... ahora sí fallé. Bueno, ni modo. Aquí lo más seguro es que haga un ataque de piedra. No, que diga de... Mi switch obvio es Dave, pero no sé qué quiere hacer. Incluso podría poner Substitute. De todos modos creo que mi mejor movimiento va a ser irme con Dave. Quiero preservar a Venusaur, porque podría intentar dormirlo otra vez, pero no me conviene tanto. Dave Toxic, ok, no me desagrada la opción. Y no me desagrada tampoco que Golem esté envenenado. Yo creo que Golem va a ser aquí para usar contra Charizard, vilmente. Lo que sí ahora no sé qué vaya a hacer. A mí me conviene tener piedras. No hay absolutamente ningún motivo por el cual no me iría por mis piedras aquí. Lo más seguro es que él cambie.
Espero no piense que voy a hacer las piedras y me pegue con un Earthquake, que es una posibilidad. De todos modos no me va a bajar. Pero no me encantaría... Lo más seguro es que cambie a Cloyster. Siento que este es el momento perfecto para él para decir, ah, sí, voy a echar a Cloyster. De todos modos, yo tener las piedras me ayuda muchísimo, porque a Cloyster a final de cuentas sí le puedo forzar. Le puedo forzar la salida. Vamos a ver si sí es Cloyster. No, Machamp. Ok. Ya tengo mis piedras y eso a Charizard y a Dragonite no les va a gustar nada. Aquí yo siento que no me baja de 1. Y quiero meterle todo el daño posible a Machamp, así que me voy a ir por un Earthquake. Salvo que use Super Power. No veo por qué no. Incluso ni siquiera sé si con Super Power le alcance. Salvo que sea crítico, podría ser crítico. Pero de todos modos yo quiero dañar a Machamp. Tengo con qué lidiar con Charizard, sobre todo ahorita que ya están las piedras. Definitivamente... Ok, Earthquake según yo no es suficiente. No, no es suficiente y voy a hacerle daño a Machamp. Bien, entonces más de la mitad, eso está perfecto. Porque me parece que de aquí ya lo puedo bajar con... Ya lo puedo bajar con más de uno de mis Pokémon. Entonces por mí no hay ningún problema con eso. El veneno me va a matar de todos modos. Entonces aquí ya tengo que dejar que tome a Golem. Por si quisiera él salvar a Machamp, voy a salir con un Rock Slide. Lo más seguro es que nada más haga Earthquake ya para terminar, sí. Pero esto es bueno porque él no tiene todavía para poner sus piedras. Y aquí yo puedo elegir con qué salgo. No me conviene Muk, definitivamente. No me conviene... Podría salir con Slowbro. Slowbro tiene con qué enfrentarse a prácticamente cualquiera de sus Pokémon. Así que voy a salir con Slowbro. Puede que traiga Thunder Punch o puede que simplemente decida irse por un Earthquake. De todos modos, a cualquier cosa que saque, un Psychic le va a doler. Y no creo que quiera sacar a... No creo que quiera sacar a Dugtrio porque... pues tengo Scald. Entonces, sí tiene un Thunder Punch, pero mi Slowbro es aguantador. Y con esto yo voy a bajar a Machamp. Estando Machamp fuera... varios de mi equipo ya no tienen muchas preocupaciones. Definitivamente, ahorita si logro bajar a Cloyster. Si logro bajar a Cloyster, de hecho, Sandslash ya puede encargarse de casi todo sin problemas. Y miren, aquí está el primer detalle interesante. Mega Gengar es sin lugar a dudas de los Pokémon más peligrosos de su equipo. Pero en mi caso lo nulifico casi completamente con Muk. Entonces cuando sea que salga Gengar, a mí me van a ver sacar a Muk. Y aparte Muk le va a meter un buen golpe a lo que sea que él decida traer. Si pone Substitute, me da igual. Si me quema, me da igual. Entonces realmente no tengo aquí ningún motivo para no ir con Muk. Lo que más me preocuparía sería que me queme, porque limita mi habilidad de darle a algunos otros de sus Pokémon. Pero que va a ser Shadow Ball, salvo que sea crítico, no va a ser muy efectivo. Sí, Muk se va a absorber cualquier ataque de Gengar. Me preocupa que haya hecho cálculos porque me parece que Thunderbolt sí me hace una cantidad considerable de daño. Aquí no creo que se quede, salvo que quiera probar alguna otra cosa. La verdad es que no le conviene quedarse. Pero empezamos bien, está parejo este duelo. Yo pienso que lo más seguro es que aquí venga Dugtrio. Y ni siquiera a Dugtrio le gusta recibir un crunch de parte de Muk. Pero vamos a ver qué hace, está pensando. Podría intentar quemarme, de hecho. Podría intentar tal vez un Substitute. Pero últimamente ya en todas las batallas... sí, va a salir, era lo más lógico. Pero en todas las batallas, aunque me sienta
Me siento menos nervioso de lo que me sentía al principio. Qué buen daño, eso es bueno, pero de todos modos no me conviene quedarme. Aquí yo creo que va a aprovechar para echar piedras. Entonces yo quiero salir con Venusaur. Si va a ser un Earthquake no me va a hacer tanto daño. Y no me puede matar de 2 golpes. Una vez más, salvo que haga críticos. Siempre está la posibilidad de que haga críticos. No, pero Venusaur aguanta bien ese Earthquake. Y aquí realmente no tengo motivos para... no sé qué tanto daño le hago. Y la verdad no quiero arriesgarme aquí al cálculo. Yo pienso va a venir Charizard. Y no sé si lo mato ya de un Mega Drain, pero de todos modos Mega Drain no le hace nada a Charizard. Entonces aquí yo espero que lo deje. Y la verdad me voy a ir por otro Sleep Powder. No me puedo estar arriesgando tanto con Venusaur porque no tengo otro Pokémon que realmente le dé un buen golpe a Dugtrio. Podría usar, no creo que lo tenga con Dugtrio, pero podría usar Substitute. Substitute sería una buena opción si es que lo tiene. Pero otra vez va a salir. Y se va a arriesgar con Dragonite. Ok, vamos a ver si la segunda es la vencida. Otra vez Sleep Powder y esta vez sí lo conseguimos, muy bien. Sí, Dragonite se va a dormir, perfecto. No creo que despierte a la primera. Y ahorita Dugtrio ya está en rango de Jolteon. Entonces yo creo que aquí ya me puedo ir por un Sludge Bomb. A ver qué tanto daño le hacemos. Y no lo vamos a envenenar, pero definitivamente tampoco le va a encantar que le caiga un Sludge Bomb. Puede que sí lo baje de otro. Me voy a arriesgar a que despierte porque quitar a Dragonite también se me haría un lujo. Sí, ya despertó. ¿Qué va a hacer? Thunder Wave. Uy, qué mala suerte, Grislock. Lo siento mucho, pero... eso fue muy mala suerte. Eso fue muy mala suerte. Porque aquí ahora ya no tiene realmente algo bueno para salir contra... Venusaur. Charizard se va a hacer mucho daño. Y no sé si Charizard me mate de aquí. Ya perdí a Dave, sí, ¿verdad? Ya no tengo a Dave. Pero para este punto, sin Dragonite y teniendo todavía a Muk. Esos son los míos, perdón. Pero tengo con qué lidiar con Cloyster todavía. Tengo con qué lidiar con Dugtrio. Y hasta con Gengar. Entonces se me hace que aquí ya... por más duro que me peguen, no creo que me mate. Me voy a ir por el Sludge Bomb. Fire Blast igual y si me mata. Sí, muy buena ahí, pero bueno. Charizard ahorita está en rango de Jolteon. Y salvo que venga con Alola Dugtrio, ya no me va a aguantar a nadie con Jolteon. Me va a poder dar un Sucker Punch, eso sí. Me va a poder echar Sucker Punch. Pero... aquí me tengo que ir por el Thunderbolt. Si sale Dugtrio, se va a ir de un... Shadow Ball ya. Pero no, lo dejó. Muy bien, entonces con eso ya se fue Machamp. Ya se fue Dragonite y ya se fue Charizard. Aquí lo que más le conviene es salir Dugtrio. Pero por daño de piedras y por el daño que ya tomó, salvo que sea muy defensivo su Dugtrio, ya no debería de poder aguantar un Shadow Ball. Perfecto. Sí, ese golpe que le alcancé a dar fue vital. Aquí... con Gengar hago Speed Tie. Salvo que lo haya traído Modesto por algún motivo. No, Cloyster... Cloyster no me va a aguantar un Thunderbolt. Aquí yo creo que ya no cree que pueda realmente remontar. Thunderbolt debería de bajar a Cloyster de uno solo. Shard quería irse por daño, pero no, Cloyster
La verdad es que sin bustearse, Cloyster no puede hacer mucho. Así que Cloyster va a caer en esta. Y aquí lo único que me preocupa sería que traiga Substitute. Pero de todos modos, todo depende aquí de los empates. Si le pego yo primero, ya gané. Pero tampoco creo que se quiera ir necesariamente por Substitute. Lo que voy a hacer independientemente es... Me conviene poner una Light Screen, de hecho. Vilmente para proteger a mis demás Pokémon. Pero realmente no tengo necesidad. Voy a ver si le gano el empate. Y si no, pues trataré de ver cómo corrijo ahí. Ganamos el empate, muy bien. ¿Y qué va a hacer? Oh, Sludge Bomb, a ver si no me envenena. ¡Oh, sí me envenenó! Ok, bueno, está bien. Ahí no podía hacer nada para salvar ya a Jolteon de una envenenada letal. Vamos a... Pues aquí ya para acabarlo puedo salir Sandslash, tirar un Ice Shard y ya no puede salvarse. Entonces yo creo que esto va a ser todo por esta pelea. Vamos a ver si sí. Tampoco me quiero confiar porque nunca hay que faltarle el respeto al oponente. Ice Shard de Sandslash para terminarlo. Porque también podría ser Sucker Punch, pero con la defensa que tiene Sandslash, Sucker Punch no me va a matar. Y aparte con el ataque que tiene Mega Gengar. Su ataque es brutal, como había comentado, pero su ataque normal no es realmente excelente. Aquí ya nada más quiero asegurar que sí lo bajo. Y la verdad es que no estoy seguro. Según yo sí calculé bien y ya debería de bajarlo. De tiempo nos quedaron 6 minutos. De hecho fue una pelea relativamente rápida. Vamos a ver si es suficiente. Sandslash con el Ice Shard. Y es todo. Muy buena batalla, Grislock. Muchas gracias. Y fue un 3-0 al final. Un 3-0 que nos ayuda bastante en nuestra esperanza de calificar todavía los playoffs. Pero muy bien, el equipo estuvo listo. La verdad yo creo... No nos afectó tanto el haber fallado al fin ese primer Sleep Powder. Yo creo que el haber conectado con Dragonite me hubiera convenido más. O sea, sí me convino más darle a Dragonite que darle a Charizard, a final de cuentas. Y no me esperaba el Fire Blast. Pensé que se iba a ir por la segura con Flamethrower. Vamos a revisar cómo estuvo el equipo esta semana, porque sí traía por ahí un par de novedades, llamémosles. Para empezar tenía a Mok. Y Mok esta vez tenía Brave Nature. Porque por si llegara a haber cualquier problema con el Cloyster, Mok podía usar Mega Drain y bajarlo. Así, salvo que tuviera muy mala suerte, Cloyster se podía bustear 2 veces, pegarle a Mok y después irse de un Mega Drain. Lo demás es lo básico y Ice Punch por si tenía que darle a Dragonite, que no me hubiera gustado recibir un Earthquake de Dragonite. Teníamos a Jolteon tímido, por primera vez no tenía... Reflect, ya me estaban haciendo burla por eso. 2 ataques básicos, Thunder Wave por si quería paralizar y Light Screen para el Gengar precisamente. Ahí tal vez podría haberlo usado y terminar con mejor diferencial, pero la verdad es que 3-0 no me molesta. Esta semana Dave, no fue Dave, fue el otro Dave. Y era Adamant, tenía el Brick Break porque siempre me gusta tener por lo menos uno con Brick Break por si me ponen las pantallas. Rock Slide, Earthquake se encargó de poner las piedras, que eso fue muy importante. Teníamos a este pequeño. También tenía piedras. Por si traía precisamente a Dragonite y a Charizard, decidí irme por dobles piedras. Me gustaba mucho la opción de tener dobles piedras ahí. Rock Slide y Earthquake para cobertura. Ice Shard porque tener prioridad contra un Pokémon rápido como Gengar siempre es muy bueno. Era Adamant. El modesto Purple Haze otra vez. Tenía prácticamente el mismo moveset que la semana pasada. Y Thunder Wave, por si también tenía que aplacar a Cloyster o algo similar. Para Dragonite, para Machamp, para Dugtrio. En general tenía como muy específicos los roles en esta batalla. Y por último Plant Gang. Plant Gang no ha cambiado mucho durante la mayoría de las peleas, pero siempre funciona bien. Siempre funciona bien tenerlo ahí. Y ya llevo 3 seguidas empezando con Venusaur. No sé por qué... yo pensaría que alguien ya se habría dado cuenta de eso para ahora, pero... Si no lo han hecho, muy bien, a mí no me molesta. Y bien, espero hayan disfrutado de esta pelea. Yo les estaré viendo la próxima semana con otro análisis y con nuestra siguiente batalla. Yo soy Salamonster y nos vemos a la próxima.